La parálisis cerebral no es catalogada como una enfermedad, por lo cual no se contagia, no se hereda y no hay medicina que pueda curarla. Se trata de una condición especial de vida que permanentemente acompaña a la persona. El término es por ello muy duro. Para muchos, define a alguien que tiene paralizado el cerebro, lo que se asocia con la discapacidad intelectual, lo cual es falso. La parálisis cerebral no implica tener un cerebro estático, sino una mente atrapada en un cuerpo que no reacciona como debería. Es causada por un daño neurológico que impide la correcta coordinación entre las órdenes del cerebro y la respuesta del cuerpo. Algunas de las causas de la parálisis cerebral son infecciones del cerebro como meningitis o encefalitis durante la primera infancia, lesiones cerebrales como por ejemplo las lesiones de la cabeza causadas por un accidente vehicular o maltrato infantil. Los especialistas la consideran como un grupo de trastornos que causan problemas del movimiento, el equilibrio y la postura. Afecta la corteza motora del cerebro, la parte de este órgano que dirige el movimiento muscular. La causa de la parálisis cerebral es un desarrollo anormal o daño al cerebro en desarrollo. Puede ocurrir cuando la corteza motora cerebral no se desarrolla en forma normal durante el crecimiento del feto o cuando hay una lesión en el cerebro antes, durante o después del nacimiento. Neurólogos especialistas afirman que hay 3 motivos diferentes por los cuales se puede desarrollar una parálisis cerebral, ya sea por parto prematuro, esta es la causa más común de parálisis cerebral en los Estados Unidos y en algunos otros países de América Latina, problemas médicos durante el embarazo o cerca del nacimiento, y enfermedades o lesiones de recién nacido o lactante, por ejemplo, la ictericia muy grave, accidentes cerebrovasculares o infecciones cerebrales. Algunas formas de enfrentar la parálisis cerebral son la intervención temprana, la fisioterapia, la terapia ocupacional, terapia de lenguaje o dispositivos que ayuden al paciente a tener mejores condiciones de vida. Recordemos que cada caso es diferente y que tiene que acudir con los especialistas. A continuación en Soluciones hablaremos de sensibilización sobre parálisis cerebral. Así es, amigos, ya nos encontramos dispuestos para la emisión de hoy de Soluciones y de esta manera encontrar en el camino estas respuestas, estas soluciones que podemos dar al público. Hoy ya lo escuchó usted, hablaremos de parálisis cerebral en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral que se celebra, bueno, no se celebra, más bien se visualiza el 6 de octubre. Hoy tenemos invitados, nos da muchísimo gusto recibir a Beu Hernández, bienvenida, y también está con nosotros Gabriel Castro, bienvenido. Gracias. Gracias. Ellos son padres de Luna, una niña justamente con parálisis cerebral, y ellos nos van a compartir todas sus experiencias y todo lo que puedan aportar justamente para la sociedad. Nuestra línea telefónica estará disponible, es el 2287-76-7309. Si tienen ustedes alguna duda o algún comentario, con mucho gusto estaremos recibiendo ahí todos sus comentarios. Y bueno, pues ya lo escuchó usted en la cápsula también. El motivo de hacer este programa es hacer visible la parálisis cerebral porque nada más y nada menos que la población mundial con parálisis cerebral excede los 17 millones de personas aproximadamente. Y en México, en nuestro país, alrededor del 10% de los pacientes que están diagnosticados con alguna discapacidad, pues se estima que tengan un diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Es por eso que nos parece sumamente valioso e importante abordar este tema. Pues nuevamente gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con el público de Soluciones y primeramente explicarle justamente qué es una parálisis infantil, cerebral infantil. Bueno, primeramente de lo primero, felicidades al equipo de producción. La verdad, la cápsula que acabamos de ver fue muy precisa. Menciona temas que sí son también muy sensibles, pero de una forma bastante respetuosa, ¿no? Gracias. La parálisis cerebral, como lo mencionó, es un conjunto de trastornos o condiciones que afectan el desarrollo psicomotor, postural también de los infantes.
y que esto pues puede derivarse de lesiones, problemas en el embarazo, no algún accidente. Es importante saber que la parálisis cerebral es una condición de vida. Es decir, no vamos a poder revertir el daño que el cerebro ha tenido. Sí podría darse algún punto, ¿no?, de neurorehabilitación y ganar algún punto, alguna parte de terreno, pero pues generalmente en estados también o grados más elevados de parálisis, saber que es una condición y que es lo que tenemos que atender, pues es muy valioso. Claro, y también abordaremos estos grados de parálisis que también debemos identificarlos para saber cuál será esta atención oportuna que se le irá dando, por supuesto, a un infante, a un menor. Y me gustaría que Beu nos expliques cuáles son las implicaciones que tiene para la familia el atender a un niño con estas características. Bueno, es todo un tema, es todo un tema porque realmente hay un antes y un después, ¿no? O sea, como he dicho en otras ocasiones, en general la maternidad y la paternidad, pues nadie nos enseña, ¿no? Es como ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De alguna manera hay un conocimiento general en la sociedad, ¿no? Sobre los cuidados, sobre las fases de desarrollo, sobre la alimentación. Pero de pronto, cuando hay un evento así y te enfrentas ante una condición de ese tipo, sí da una sensación de estar solo, ¿no? De estar solo o solas y de decir, bueno, ¿y ahora cómo hago? Y ahora hay un abismo de diferencia en un desarrollo de un niño que necesita ciertas condiciones y necesita, que tiene otras necesidades completamente diferentes. Y definitivamente el trabajo en equipo, o sea, es fundamental, ¿no? Nosotros nos sentimos muy afortunados porque, bueno, tenemos una ayuda extra, que siempre digo que gracias a eso estamos aquí sentados, gracias a eso también podemos aspirar quizá a tener un trabajo de medio tiempo, ¿no? O Gabriel, ¿no?, en las ocupaciones de la maestría, o yo en los proyectos personales, que es, por ejemplo, que haya alguien de planta, en este caso es mi suegra, pero que definitivamente tenemos que adaptar toda una dinámica, ¿no? O sea, una dinámica de horarios, de atenciones, de cuidados, de preparaciones. Y es curioso también como porque ya hemos repasado diferentes maneras de organización, ¿no? O sea, la organización es indispensable en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, estar como todo el tiempo en constante diálogo sobre los pendientes que hay que hacer, sobre las cuestiones de la comida, sobre los cuidados de Luna, sobre las consultas, ¿no? O sea, definitivamente es un mundo que pues sí nos ha traído muchos aprendizajes y no negamos que ha sido duro y ha sido complejo, pero también hemos aprendido a caminar y a ver esta otra nueva manera de ver la vida y sobre todo también que vemos que hay un impacto muy positivo de compartirla, de compartir estas experiencias y estas dinámicas diferentes, y si a alguien más le funciona, híjole, qué bendición también, ¿no? Y has dicho algo muy valioso, abriendo también un panorama a la diversidad de la vida. Justo en nuestro país estamos apenas como que picando piedra con los temas que tienen que ver con la discapacidad. Me parece que aún no estamos totalmente involucrados como sociedad y visualizando las diferentes discapacidades, y esto es lo que necesitamos, saber que existen, hacerlas visibles, saber cómo podemos contribuir como familia, como sociedad, como un medio educativo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir incluyendo estas discapacidades en nuestra forma, en nuestra dinámica social, sobre todo? Y es muy importante explicarle también al público qué se puede hacer con un niño con parálisis cerebral infantil, cómo es la participación institucional, o por lo menos a la que ustedes se han enfrentado. Claro. Bueno, ahí antes que nada, un mensaje para papás, ¿no? Papás de niños con parálisis cerebral, es pues que a veces sí hay diagnósticos bastante duros, ¿no?, fuertes, que prácticamente te los avientan a la cara. Trabajamos mucho con la culpa, ¿no? Porque la misma parte médica en ocasiones te responsabiliza de lo que sucedió. Entonces, pues un doctor algo nos dijo
muy valioso que fue mientras hay vida y esperanza. Entonces tenemos que abrazar esa esperanza siempre, porque realmente lo que a veces la parte institucional ha hecho es como no hay nada que hacer por su hija. Es decir, usted tiene que referirse a su municipio para su servicio. Acá no, pues tampoco. ¿Para qué vamos a hacer una cirugía si la verdad pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero en realidad hay todo un mundo de posibilidades que hacer por nuestros hijos. Primero, detectar ese grado de parálisis cerebral en el que está para saber qué tenemos que hacer. Atención temprana, como lo mencionaban en la cápsula, ¿no? Los primeros 3 años, 4 años son cruciales para poder ganar terreno. Y después un seguimiento integral también de esas situaciones. La calidad de vida es algo que debemos perseguir como objetivo de papás que amamos a nuestros hijos, porque tienen derecho a una calidad de vida y la pueden tener también. Entonces a veces nosotros sí nos topamos con muchas barreras, principalmente institucionales, porque como dices, no es que en realidad sea algo en contra de nosotros. Como sociedad todavía nos falta mucho madurar, todavía nos falta mucho empatizarlo con lo que está sucediendo. Y es fundamental que personas como ustedes, que tienen un caso, se animen a externarlo, se animen justamente a compartir la experiencia, a compartir todo esto que ustedes, el camino que han venido, digamos, llevando y que pues les ha dado buenos resultados, ¿no? El objetivo principal, insisto, de este programa es hacerlo visible y que podamos entusiasmar también a los padres, a las mamás, a la sociedad en general, para que demos este apoyo que es importante y muy valioso para los niños con estas características. Y en esta forma de hacer visible la vida misma, estas maternidades, estas paternidades que enfrentan tal vez unas características un tanto distintas, porque ya lo decías, Beu, cuando somos padres, pues no traemos un manual de el niño se le hace así, se le prende aquí, no hay un manual, vamos aprendiendo en el día a día cómo funcionar con ellos, cómo transmitirles valores, principios, cómo darles una vida digna, cómo alimentarlos, tantas cosas que van implícitas, ¿no? en la formación y en la responsabilidad de las madres y de los padres, pero finalmente hay también este derecho, como ya lo decían, derecho a la vida, derecho a una calidad de vida, claro. Y en esta parte que ustedes también están encontrando otras oportunidades. Claro, y es fundamental también la observación, ¿no? O sea, la observación a veces es complejo y es complicado porque en nuestras condiciones y en nuestras circunstancias vivimos una vida muy acelerada, ¿no? Pero definitivamente también compartir que estos niños son unos seres que están ahí. O sea, que de pronto parece que no contestan o que no escuchan o que no ven, pero si uno como papá, como cuidador, como mamá, realmente pone atención y observa y se pues canaliza, ¿no? Al fin y al cabo el amor definitivamente es un valor, un sentimiento muy poderoso y podemos observar. Sí existen estos canales diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, con Luna es muy curioso cómo hemos ido descubriendo a lo largo de estos años de que ella se comunica a través del llanto y a través de las sonrisas, por ejemplo, ¿no? A través del tacto. Entonces ya conocemos qué tipo de llanto es para cuando se quiere chiquear, qué tipo de llanto es para cuando le duele algo, qué tipo de llanto es de hambre, qué tipo de llanto es de chantaje, porque también pasa, ¿no? Qué tipo de llanto es de molestia o de enojo, ¿no? O cuando un día pinta bien y cuando no hay crisis epilépticas y que ella puede manifestar que se siente a gusto, que se siente en casa, ¿no? Y es un logro, porque pareciera que no, pareciera que sonreír es algo tan natural, pero para un niño en esas condiciones realmente es algo milagroso que sonría, ¿no? Entonces, pues, como incitar también a que observemos, ¿no? a nuestros hijos, a estos seres que siguen ahí, que están ahí y que definitivamente también pertenecen a esta sociedad, ¿no? Algo que nos pasó hoy como curioso en la mañana fue que llevamos a Luna a sus laboratorios al ISSSTE, ¿no? Entonces había mucha gente y de pronto nos intimidaba un poco
porque de bebé no había tanto problema porque pasaba desapercibida de que era una bebé, pero conforme va creciendo, pues cargarla y todo es muy aparatoso y llama la atención, obviamente, porque no estamos acostumbrados entonces de pronto sí es como, ante toda la gente sí sentíamos esta como... pues esta sensación de que nos ven, o sea, es como el imán de miradas, ¿no? Y antes nos daba una sensación como de sentirnos como raro, como diferentes, como excluidos o como con un poco esa lástima o esa como, ay, ojalá no me pase esto a mí o no le pase esto a mis hijos o, ¿no? Y hoy nos pasó que fue una sensación bien diferente porque nos dimos cuenta que en la medida que lo vamos contando, que en la medida que lo vamos compartiendo, que lo vamos visibilizando, que se acercan otros papás, otras mamás, otras personas que, ay, es que yo también conocí a un niño así. No, pues es que en mi casa también en la infancia, ¿no? Sí tuve ese acercamiento, ¿no? Da una sensación tanto de pertenencia como de saber que este camino que estamos abriendo, esta posibilidad, no es solo por nosotros, es para los que vienen atrás de nosotros, que no se les haga tan difícil justamente insertarse, ¿no? En la sociedad, en la manera de cómo ellos se pueden adaptar, porque definitivamente creemos que hay que apropiarnos, ¿no? De los espacios culturales, apropiarnos de los programas, apropiarnos de los parques, o sea, que se vea que estamos ahí y que también, que obviamente a la vista no es alguien que pase desapercibido, pero que también es un ser que puede escuchar, que puede ver en algunas ocasiones, ¿no? Que puede balbucear de una manera diferente cuando algo le gusta, pero que también, claro, que percibe y absorbe su entorno, ¿no? Y adecuar las condiciones. A veces, como que en este discurso, tanto médico como institucional, de ya no hay nada que hacer, sí nos resignamos a quedarnos en casa, ¿no? A quedarnos en casa, a quedarnos que, pues es que ¿cómo lo voy a sacar? Es que no hay las condiciones. Pues generemos también las condiciones, ¿no? O sea, yo le decía a una amiga, me gustaría mucho, por ejemplo, llevar a Luna a un concierto de la Orquesta Sinfónica y me dice, ¿pero cómo le vas a hacer? Le digo, pues mira, no sé, desde que hable con difusión, para que nos hagan un espacio, para que nos den audífonos, Le digo, no sé, le digo, el asunto es justo eso, empezar a mover y abrir camino para que se empiecen a generar las condiciones para que estos niños y estos cuidadores y estas familias salgan de su casa. Claro, y tengan al final, con lo que hemos dicho, la misma oportunidad que el resto de los infantes, el resto de los niños. Y esto que puntualizas me parece muy valioso porque finalmente ellos también están recibiendo estos estímulos, ¿no? El estímulo del afecto, y es por eso que tienen esta reacción. En el caso de Luna, ¿no? Si puede sonreír es porque está estimulada, porque está rodeada de cariño, está sintiendo justamente que su entorno es amigable y es un entorno que le va a dar esta oportunidad, y tenemos que hacerlo así en el resto, en todos los entornos en los que ellos se puedan encontrar. Vimos hace unos momentos imágenes justamente de Luna. En el caso de Luna, ¿en qué momento fue su diagnóstico y cuál ha sido la evolución en su desarrollo? Ok, para nosotros, pues lo hemos comentado, pensamos que el diagnóstico en sí, particularmente y preciso, sí llegó algo tarde, ¿no? Ella tuvo una hemorragia tardía a los 40 días y entonces después de eso, pues sabemos que hay problemas, que va a haber problemas, los médicos nos lo dicen, pero pues los primeros 6 meses de vida Luna duerme muchísimo, entonces también como un diagnóstico certero no había. Se comienza a escuchar ahí tal vez la palabra parálisis, se comienza a decir que hay un problema en el desarrollo psicomotor de ella, que va muy atrasada, y se comienzan a ver ese tipo de cosas, pero seguimos andando sin un diagnóstico así de, a ver, papá, en serio, vamos a sentarnos, vamos a platicar y vamos a poner esto sobre la mesa, ¿no? Y así continuamos. Ante eso, pues a veces hay un acto de rebeldía que es, bueno, porque me van a decir que mi hijo no tiene más posibilidades, y entonces uno comienza la búsqueda, y esa búsqueda puede no ser mala, pero si esa búsqueda estuviera más enfocada particularmente a lo que tendríamos que hacer, podríamos haber ahorrado tiempo, podríamos haber ahorrado tal vez recursos económicos, pero lo más importante es que pudimos haber tenido una incidencia tal vez distinta, ¿no? Ante eso. Y entonces continuamos de todo, hicimos búsqueda de todo y anduvimos
hasta de lo que no. Y la primera etapa de la vida de Luna no tenemos como un acercamiento con una atención médica como integral, más que humana, integral, porque hubo muchos médicos humanos, ¿no? Pero integral en el sentido de que hasta los 5 años de Luna llegan doctores a nuestra vida que dicen, bueno, yo tengo experiencia en niños con parálisis cerebral. Una tos en un niño no es lo mismo que una tos con un niño con parálisis cerebral. Un problema de reflujo no es lo mismo. Y entonces nos comenzamos a dar cuenta de que todavía de la especialidad de pediatría y de la especialidad de lo que fuera, hay un grupo de doctores que tienen especialidad en niños con PCI, ¿no? Parálisis cerebral infantil. Y entonces ya ellos comienzan a hablarnos más francamente, bueno, no francamente porque nunca nos mintieron, sino comienzan a decirnos, ¿saben cuál es el diagnóstico de su hija? ¿Qué tanto saben ustedes? ¿Qué hay que hacer? Y entonces pues ellos comienzan ya el diagnóstico puntual de parálisis cerebral infantil. Hay un programa de neurorehabilitación en México que solamente está en 2 lugares y pues BU encontró a una doctora, me parece que es de Torreón, no sé, de la parte norte del país, y entonces ella nos da una consulta por videoconferencia y es la primera persona que nos comienza a decir, es esto, estamos en tal grado, y nos comienza a sacar todo el panorama y las acciones pertinentes que hay que hacer. Pero esto llega hasta que Luna tiene 5 años y medio de edad, ¿no? Entonces, pues ya de ahí nosotros comenzamos a rodearnos de estos doctores, comenzamos también a formar como un equipo, porque así lo vemos, de atención con Luna, y es cuando comenzamos a ver avances, al menos en estabilizar su calidad de vida y su salud, porque habíamos vivido más o menos 5 años entre continuas enfermedades, hospitalizaciones, riesgo de hospitalización también, desnutrición. Ya era una pelota de nieve la que teníamos que se estaba haciendo insostenible. Nosotros llegábamos a plantearnos francamente que la situación de Luna era tremendamente frágil, porque cualquier cosa tenía el potencial de hacerse muy complejo y de parar en un hospital, ¿no? Y nos íbamos a hospitales tal vez por 4 o 5 días, hasta por 30 días en un hospital. Y después nos la entregaban y a los 6 meses estábamos nuevamente con otro problema. Entonces comenzamos a tener ese diagnóstico y pudimos avanzar, estabilizar a Luna y tenerla ahorita en un punto en el que pues logramos ya atravesar también la parte de la pandemia de COVID. Con esta atención marcó un antes y un después en el desarrollo de Luna, ¿no? Claro, y ya con este diagnóstico, finalmente esto les abre otro panorama y otro mundo, insisto, de oportunidades, con un grupo multidisciplinario, podríamos mencionarlo así. Ustedes ya toman acciones más específicas con respecto a la atención médica y a los cuidados específicos que debe tener su hija, tanto en casa como en los lugares a donde pueda estar. La línea telefónica, querido público, está disponible para ustedes, el 2287-76-7309. Estamos hablando de parálisis cerebral, es específicamente infantil. Hoy tenemos a los padres de Luna. Nos da muchísimo gusto que nos compartan su experiencia BU Hernández y Gabriel Castro. Nos da mucho gusto que se tomen el tiempo para acompañarnos en esta emisión. Y bueno, también saber que en México no hay tantos grupos de acción haciendo frente al parálisis cerebral, tanto en el tema médico como en el tema social. Ustedes están, digamos que iniciando con esto específicamente en nuestro estado y bueno, por eso es importante que usted se quede en la emisión de hoy, en lo que va transcurriendo de este programa, para que, pues si usted puede contribuir en un movimiento de este tipo, pues nos lo haga saber y también se sume a este proyecto que es hacer visible la parálisis cerebral específicamente en los niños. Y bueno, pues antes de irnos al corte, me gustaría pues que también compartan un poquito si ustedes a través de alguna red social están compartiendo experiencias o cómo es que se están acercando con otros padres de familia. Pues mira, ahorita pues ha sido a través de las entrevistas y de o sea que apenas estamos, o sea como dice Gabriel, hubo un antes y un después. Ahorita ya tenemos como cierta estabilidad como para poder tener estos tiempos y estos espacios. Definitivamente
era algo que ya lo veíamos venir, que ya había este impulso también de querer compartir, porque justo cuando compartíamos con nuestros amigos o con nuestros cercanos, decían, híjole, es que esto no se lo queden ustedes, ¿no? O sea, ya hay todo un trabajo de por medio que han hecho que puede ayudar, ¿no? Y bueno, ahorita, momentáneamente, solamente pues quizá en nuestras redes sociales, pero sí hay esa iniciativa quizá en algún futuro muy cercano de poder hacer contenidos audiovisuales o radiofónicos para poder subir a diferentes plataformas. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa promocional, pero volvemos con mucho más. Aquí en Soluciones estamos transmitiendo completamente en vivo por TV+. Seguimos en la emisión de hoy en Soluciones. El tema que estamos abordando es parálisis, esta parálisis cerebral específicamente infantil en el marco del Día de la Parálisis Cerebral. Están con nosotros Beu Hernández, gracias nuevamente por acompañarnos, y Gabriel Castro. Ellos son padres de Luna. Hemos estado viendo en el transcurso de la emisión de hoy algunas imágenes que amorosamente han compartido a la producción. Les agradecemos enormemente. Y también en este núcleo familiar, pues Luna tiene un hermano mayor que también necesita atención, cuidados. ¿Y cómo enfrenta Igyan esta parte del desarrollo de una familia, pero que tiene características específicas con su hermana Luna? Híjole, pues como decíamos, cada rubro es un tema a abordar y da para mucho. Definitivamente, pues como papás, como papá y mamá que estamos amorosamente acompañando a Luna, pues también, claro, hay un que será como un tema que está mermando de pronto en la calidad emocional de los hermanos que acompañan que tienen estas necesidades especiales, ¿no? Y definitivamente está la constante de la atención, de la falta de atención, ¿no? Porque de pronto también ellos viven en estas que de pronto pareciera que no se dan cuenta, pero obviamente conforme van creciendo, van saliendo ciertas cosas, alertas, ¿no? Desde cuestiones físicas como gastritis, desde cuestiones que tienen que ver con la falta de autoestima, con la ansiedad, ¿no? Que obviamente se relacionan con la manera y la calidad de vida que de pronto como papás no nos da más, o sea, se nos va porque estamos como priorizando esas necesidades de que un integrante de la familia está en peligro y corriendo y a hospitales, ¿no? Y el otro niño es como, digo, afortunadamente cuenta con unas abuelas maravillosas que han estado como conteniendo esa parte, ¿no? Pero definitivamente es un tema a tratar y es algo bien importante. Entonces, aunado a estas necesidades que requiere Luna de atención como papás, nosotros tenemos que dar doble, triple o quíntuple esfuerzo o sea, acabamos a veces rendidos de las jornadas a las 9, 10 de la noche y de eso aparte nos falta todavía seguir con las atenciones de Luna y darnos espacios para salir a jugar con Igyan, para verlo a los ojos y decir cómo te fue en el día, para prepararle la comida que le gusta, para llevarlo a la escuela y desearle un buen día, para acompañarlo, ¿no? Algo, por ejemplo, muy importante para él, porque obviamente cada niño tiene sus temas, sus rituales, sus cosas que necesita para sentirse seguro. Observamos también que con Igyan para él es importante la lectura en la noche, ¿no? Entonces, a veces hay días movidos intensos y sabemos que necesitamos al menos, o sea, sí o sí, estar con él en la noche en su lectura, ¿no? Porque eso da pie a sentirse seguro y eso da pie a que nos cuente, por ejemplo, de, ay, esto que estás leyendo se parece a lo que viví en la escuela, ¿no? Y de pronto es como, bueno, ya tuve como
como apapachito, este calorcito de mamá o de papá, y es como irle como abonando, pero sin duda muchas veces ha salido el tema de él, decir es que yo no soy importante, es que yo quisiera enfermarme para poder ser atendido como es atendido como mi hermana. O yo necesitar estar en un estado de gravedad o en un estado físico tan mal como para poder no doblar mi ropa, para poder, porque obviamente pues él lo incluimos a sus responsabilidades de la casa también como apoyo, ¿no? Entonces también surge esta cuestión de celos también de hermanos de, es que Luna no hace nada, es que Luna no tiene que doblar ropa, no tiene que darle de comer a los perros, no, entonces decimos, bueno, ten la seguridad de que si ella pudiera, también estaría en el mismo barco que tú. Dice, pues sí, pero no puede, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ha sido también un aprendizaje y sin duda un pilar fundamental que también fue un antes y un después es entrar a terapia con él, ¿no? Para que se sepa que tenga un espacio de contención, un espacio donde también nos pueda acusar, ¿no? Dice, nos pueda decir que estamos haciendo mal. Claro. Y tener su perspectiva y su perspectiva de vida, ¿no? De cómo está sobrellevando él este proceso. Y es cuando se van haciendo estas redes de apoyo de las que hemos también estado hablando. En el caso de ustedes, bueno, tienen justamente a las abuelas que están también conteniendo, a Jan, a sumar en este equipo, pues a un psicoterapeuta tal vez, ¿no? Que vaya visualizando a lo mejor estos temas que bueno, obviamente como padres ustedes están también tratando de tener esta inteligencia emocional, incluso que todos buscamos, ¿no? Para el desarrollo de nuestros hijos, y nos sucede siempre con el hijo mayor. Una vez que nace el hermano, siempre hay el celo, hay el por qué a ella o a él lo atienden, porque a mí no, porque lo cargas, ¿no? Incluso con temas tan pequeños como esos, mayormente cuando ya es una condición de vida, como en el caso de Luna. Y bueno, con respecto también a la discapacidad como tal, a la condición como tal, hay 5 grados de parálisis. Me gustaría que nos pudieras hablar un poquito de eso. Sí, claro. Pues hay 5 grados desde un punto de vista que es como del punto de vista del fisioterapia, ¿no? Del rehabilitador. Y hay otros, pueden tener otras clasificaciones. Para nosotros nos quedamos con esa porque fue la primera que nos llegó y porque además nos ayudó a clarificar mucho del proceso. Se supone así van, grado 1, 2, 3, 4, 5. El 1 es el de menor daño y donde los niños pueden, por ejemplo, caminar o desplazarse tal vez sin ayuda de muletas o de bastones, pueden recurrir pueden comer, son como relativamente más independientes y pueden aprender otras cosas, ¿no? Conforme va aumentando al grado 5, el grado 5 tenemos niños de custodia de tiempo completo, es decir, la alimentación, cualquier necesidad, ingesta de medicamentos, de agua, todo depende de lo que los papás podamos hacer por ellos. Entonces, y vienen aumentando, ¿no? Puede ser que el grado 3 se encuentre en un grado intermedio, donde el niño sí se puede desplazar en silla de ruedas, pero sí puede tener tal vez un desarrollo psicológico distinto, mental, pero el grado 5 definitivamente es el grado de mayor afectación. En el grado 5 además también, bueno, y en cada grado tiene sus posibles complicaciones. Un niño que puede moverse relativamente mejor o por sí solo puede también tener un movimiento intestinal que le propicie pues un tránsito fluido de sus alimentos. Eso no sucede en niños que ya no se pueden mover y tampoco en niños con un grado muy elevado de parálisis cerebral. Entonces hay afectaciones que van a ir sucediendo. Una tos en un niño que puede ser grado 1, donde los pulmones pues están un poco más fortalecidos, los músculos torácicos también, pues puede transitar esta tos y expulsar las flemas, ¿no? Hacer este ejercicio de sacar las secreciones. Pero en cambio nosotros, por ejemplo, con Luna, nosotros tenemos que tener su aspirador, sus ondas de aspiración, habernos capacitado con su doctora para poder aspirar, y entonces cuando Luna tiene tos, son 3 o 4 días que el aspirador no deja de estar encendido, ¿no? A ratos lo estamos utilizando casi todo el tiempo, de noche, hasta que logramos transitar eso. Aparte también, conforme el daño se da de este modo, puede haber también epilepsias, ¿no? La epilepsia es un padecimiento relativamente frecuente porque hay un daño cerebral, entonces definitivamente
las conexiones nerviosas no están funcionando en su mejor capacidad. Otra situación es que niños que tampoco de custodia completa presentan problemas de reflujo, porque no hubo una madurez de una glándula que se cierra, me parece que es la glotis, no recuerdo, pero se debe cerrar para poder tener el contenido alimenticio en el estómago. En nuestros niños no sucede eso, y entonces es común que está nuestro niño después de comer y vomita, ¿no? Y después de vomitar, eso que vomitó le provoca irritación en el esófago, que al paso de un tiempo el niño está desarrollando tos frecuente, tos crónica, y no le atinamos a qué es, pero es porque allá hay un daño de tanto reflujo, ¿no? Por otro lado, también está la cuestión de otras complejidades, como puede ser pubertad precoz, como pueden ser problemas dentales, también son frecuentes, y entonces pues la complejidad va aumentando y también las atenciones que requieren pues se van haciendo de ese modo complejas. Claro, y es importante saberlo, saber a todo lo que se pueden enfrentar. Exacto. Mientras más se puedan documentar, mientras más puedan estar en contacto con otros padres, con otros médicos, pues irán avanzando en ese conocimiento y en esta atención oportuna. También me gustaría que hablemos de cómo ustedes, si es que ha sucedido, enfrentar estas barreras institucionales que muchas veces sucede en los temas de discapacidad sobre todo. Claro, porque como padres y como cuidadores y como madres, porque estamos conscientes que también nosotros somos un caso afortunado de que somos un equipo, ¿no? De papá y mamá, y de que la verdad es que bajo estos términos también de paternidades presentes, pues yo sé que mi compañero está ahí, ¿no? O sea, y que no es como, híjole, un premio, sino que está presente en la paternidad, en la crianza, y bueno, eso nos permite justo poder trabajar en equipo y nos permite vincular y nos permite hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, bajo estos entendidos también tenemos en cuenta que hay mamás solteras, que hay justo cuidadoras o cuidadores, ¿no? Me ha tocado ver, ¿no? Y saber de abuelas que los hijos, o sea, o la mamá es muy joven y se va, y pues obviamente el papá también se va, y bueno, la abuela tiene que hacerse cargo del niño. Casos igual también muy, muy tristes y muy, muy lamentables, porque justamente dentro de la salud pública también no hay un marco legal, quizá un marco que garantice la salud digna a este tipo de niños que tienen una condición así, ¿no? Entonces, bueno, claro, si de por sí es complejo y es difícil encontrar médicos humanos y que se especialicen en niños con parálisis cerebral infantil, en la salud pública, híjole, es una batalla, porque justamente te dicen que ya no hay nada que hacer, o que no hay esperanza de vida, o que entonces es como, y bueno, si de un tajo lo cortan, pues cómo seguir avanzando, ¿no? Entonces nosotros encontramos quizá también esta nueva manera de, por ejemplo, recurrir a estos especialistas, de que médicamente Luna tiene un equipo que la respalda, ¿no? Que son doctores humanos, especialistas en niños con parálisis cerebral infantil, y que van, digamos, como coacheando, y que podemos hacer este diálogo y este puente con el ISSSTE, que es nuestro seguro. Pero entonces, como ya hay esta versión digamos, oficial y con peso del diagnóstico, de las condiciones, podemos ahí decir, a ver, doctor, o sea, tú ya me dijiste que no hay nada que hacer, pero mira, tengo esta constancia que me dice que mi hija necesita esta operación, ¿no? O que mi hijo presenta displasia de cadera y necesita una cirugía que le garantice que pueda vivir una vida sin dolor. O necesita ya alimentación por sonda porque tiene desnutrición y porque necesita otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, pues, a ver, institución, ¿cómo me puedes responder ante esta situación? Y bueno, una vez que digamos, se presenta, porque obviamente en las instituciones el diálogo es a través de documentos, ¿no? Y algo que sí recomendamos mucho es que yo sé que es muy difícil, pero tener la templanza
de justamente poder hablarlo y dialogarlo, sin de pronto como papás, claro, está como ese dolor, esa exigencia, ¿por qué no me atienden? ¿Por qué no? La impotencia, pero es muchísimo más difícil cuando se adapta una postura combativa y de enojo ante la institución, a que decir con argumentos, oye, mira, tengo esta situación, está este documento que me avala, saber que también se pueden amparar ante las instituciones con quejas legales, o sea, con quejas dentro de la misma institución, y son quejas, o sea, si llega una queja institucional a nivel federal, se resuelve porque se resuelve, ¿no? Entonces hay ciertas como, ¿qué será? Como instancias o como vías que se puede llegar para ver este diálogo. Es cansado, sí, es complejo, sí, pero definitivamente hay maneras, ¿no? Hay maneras. Claro, y la mejor siempre será el diálogo, siempre Claro. será que encontremos en la autoridad, en la institución, esta apertura, ¿no? Para a lo mejor no solucionar al 100%, pero sí irnos guiando y hacer la parte que nos corresponde mutuamente, ¿no? Me parece. Con respecto al equipo médico, ¿qué equipo, por ejemplo, es el que debe contener un niño, una niña con las características, por ejemplo, de Luna? Sí, pues lo principal, estamos hablando de una condición neurológica y por lo tanto la atención de un neuropediatra es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Jalapa a nuestro neuropediatra, el doctor Miguel Perfecto Arroyo, y entonces eso es indispensable para poder llevar un seguimiento oportuno. Y él nos comenzó a referir todavía con cuestiones ya de si la niña tiene esto y esto así, neumología pediátrica. Y conozco a una doctora en Jalapa que trabaja neumología pediátrica muy bien y tiene su experiencia con niños con PCI, ¿no? Entonces llegamos con la doctora Margarita Zamora Ramos, que además es pediatra y es neumóloga pediatra, pero que tiene gran experiencia. Y después la doctora nos dijo, su niña está presentando tal situación en cadera, esto y aquello, ahora necesitamos una atención integral con traumatología pediatra, ¿no? Que tiene experiencia en esto y también llegamos con ellos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque falta mucho por hacer en cuestión institucional médica para niños con PCI, pero solamente pareciera que solo es que se quiera hacer, porque se puede protocolizar. Un niño con PCI tiene riesgo de luxación de cadera toda su vida y después de una cirugía se puede volver a luxar la cadera porque son problemas posturales que no permiten un equilibrio del peso del cuerpo, entonces va a suceder. Los niños con parálisis cerebral infantil van a tener problemas de reflujo, que era lo que mencionaba, van a tener problemas de microaspiraciones y que puede desencadenar en neumonías, y también es sabido, entonces esa es otra atención. Y la atención neurológica adecuada para poder llevar un control de epilepsia, para poder llevar tal vez un control de que no haya algo o un síntoma de alarma y que se pueda detectar tempranamente para poder accionar. Después de eso, la nutrición. Un niño que se puede alimentar, bueno, consumirá sus alimentos y la digestión y todo será un proceso relativamente normal. Un niño que ya tiene una condición de movilidad limitada va a ser distinto, y un niño con parálisis cerebral infantil grado 5 que tarde o temprano deja de poder tragar porque son niños que si se comen 100 mililitros de comida se cansan y ya no pueden comer más porque se duermen a veces. Y entonces es necesario una atención con gastroenterología para poder ver la opción de una sonda, ¿no? De una gastrostomía que le permita una alimentación constante y con ello un equipo de nutrición. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que sus dietas sean equilibradas, que podamos darle el soporte nutricional para enfrentar una enfermedad, para enfrentar una cirugía, para darle batalla a todo eso que se va a seguir presentando durante el curso de vida. Y por último, a nosotros todavía algo que nos resultó en el último año de vida de Luna fue el diagnóstico de pubertad precoz infantil, y entonces también tuvimos que recurrir a una atención de endocrinología pediátrica, que también hay una incidencia en algunos niños que pueden desarrollarla. Básicamente, neumología, pediatría, traumatología y neurología. Y bueno, ahí para complementar también la cuestión dental es súper importante. Yo creo que es una de las vías que nos comentaba el neurólogo,
que si el niño presenta caries, pues automáticamente la caries es un tipo que se puede hacer infección y eso repercute a nivel cerebral, ¿no? O sea, y es algo bien delicado que pareciera que no. Entonces también la cuestión dental para niños con PCI, porque justamente no manejan bien la deglución, la masticación, la salivación, es otra mira completamente diferente también. Nosotros en esta búsqueda encontramos también aquí en Jalapa una dentista que está, un odontopediatra especializada en niños con parálisis cerebral infantil o con discapacidad, ¿no? Entonces, híjole, de verdad que nos hizo como un llegar a un puerto, porque definitivamente hay técnicas en la cuestión dental donde a veces los tienen que amarrar o los tienen que sedar, ¿no? Tuvimos una amiga que tuvo una experiencia que es anestesia completa para quitarle todos los dientes, ¿no? Y cuando hay ciertas formas y ciertas maneras que si te especialistas como odontopediatra, puedes ver que no es necesario tanto, ¿no? Entonces, nosotros llevamos el control con Boca Sana, con la doctora Tania Galván, y que la verdad también tiene una calidad humana, híjole, increíble, y que sí también notamos un antes y un después, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte del equipo médico, creo que un pilar fundamental en nosotros han sido nuestros terapeutas, ¿no? O sea, llevar contención psicológica como cuidador es fundamental, porque nos decían que pasar lo que pasamos durante 5 años, esta cuestión de todo el tiempo estar alerta, todo el tiempo estar con esa zozobra o esa incertidumbre de vámonos al hospital, o ya llegó la ambulancia, o se está broncoaspirando, o está... Porque antes lo pensábamos, ahora entendemos que no es que se estuviera broncoaspirando, sino que, pues claro, le faltaba el aire y demás, pero en ese momento estar todo el tiempo como reaccionando a esos estímulos desencadenan una secuela que es este síndrome postraumático, ¿no? O sea que ya el cerebro está en esa sintonía y no hay una calma, a pesar de que pareciera que dormimos y nos despertamos, ¿no? Vuelven ataques de ansiedad de la nada, ¿no? Entonces, y son cosas que como en estos soldados que regresan de la guerra, escuchan un golpe y ya están en batalla, ¿no? Entonces, empezamos a darnos cuenta a raíz de que Luna tiene esta gastrostomía y entra en un estado ya óptimo de nutrición, óptimo de hidratación, ya no se enferma tanto. Nos dimos cuenta después de 1 año y con terapia que podíamos empezar a pensar y a tener una calidad de vida, ¿no? O sea, para nosotros como cuidadores, ¿no? Entonces, pues, quizás cierro este equipo médico con nuestros terapeutas, y pareciera que a veces hablar de la salud mental podría ser un lujo, ¿no? Pero es realmente, obviamente a nivel institucional no figura como tal, pero compartir con mamás, cuidadores y papás que hay fundaciones y hay asociaciones y hay colectivos que pueden permitir esta oportunidad, que no se eche en saco roto, que definitivamente si uno tiene esa necesidad, se puede encontrar la manera y claro que pareciera a veces que no, pues una terapia me va a costar 600, 800, cuando hay asociaciones y colectivos que se pueden ajustar a tus condiciones. Claro, y al final también el tema de la salud en general, física y emocional de los cuidadores debe ser óptima, debe ser fundamental. Justamente tenemos ahí justo en el ISSSTE una especialista en este tema que tiene que ver con el visualizar al cuidador, porque muchas veces el cuidador termina enfermo, cansado, agotado, y la calidad se va mermando, la calidad de vida del cuidador, y entonces ¿cómo puede atender a su paciente? ¿Cómo va a brindarle esta oportunidad si él mismo se la está quitando al no tener
garantías de su salud. Entonces sí es muy importante visibilizar al cuidador, que esté fuerte, que esté sano, que esté lúcido, Sí. que tenga todas las garantías para que pueda hacer frente con el paciente, la paciente, ya sea un niño o un adulto. Es muy importante que ustedes sigan adelante justamente cuidando todos estos aspectos fundamentales. Me gustaría que pues, nos digan nuevamente sus redes sociales. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Gabriel Castro Macegosa y Yo estoy como Jan, Y-A-N, Tlanesi, Tlanesi. solamente en Facebook por el momento. No nos da tiempo para más redes. Sí. Claro, y es que necesitan atender más temas. Rápidamente y ya prácticamente para concluir, me gustaría que nos digan los 3 puntos o los 5 puntos que a ustedes les han funcionado en la atención rápida y oportuna con Luna. Órale, bueno, primero yo creo que se puede derivar mucho de neuropediatría porque puede haber una referencia hacia cosas que hacer muy puntualmente, por un lado. La otra es la observación. Definitivamente los niños con parálisis cerebral no van a dejar de manifestarnos a su manera cómo se están sintiendo y cómo están respondiendo ante algo. Entonces la observación siempre va a ser muy, muy importante. ¿Algún otro que se te ocurra a ti? Pues la vinculación de instituciones y el equipo médico, especialistas, también saber que a veces uno cuando está en esas condiciones dice, híjole, es que yo no voy a poder, no lo puedo costear. Siempre digo que si uno tiene o se fija una meta o se fija una intención, se puede ver la manera también. O sea, hay asociaciones como el DIF, como tocando las puertas indicadas, con los elementos y con los argumentos necesarios, se puede conseguir la atención. Entonces, pues creo que ese es otro punto, la vinculación médica especializada, dialogando con las instituciones, y la parte de la integración social en los entornos culturales, de parques, de que realmente los niños puedan estar ahí. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado en la misión de hoy de Gracias por Soluciones. el Mucho espacio. éxito. Gracias por el espacio. Gracias. Hasta pronto.